Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una celebración, sobre todo para la gente en México y Centroamérica, y para mexicanos americanos en los Estados Unidos. Es un día para honrar y conmemorar la vida de los difuntos y así dar la bienvenida a los espíritus. La tradición del Día de los Muertos está arraigada a las costumbres y rituales católicos precolombinos y españoles. Hoy en día, esta celebración es cada vez más popular entre los latinos en los Estados Unidos. Aunque muchos de los elementos tradicionales se han mantenido, la forma en que el Día de los Muertos se celebra ha cambiado. Sin embargo, la unidad de la vida y la muerte siguen siendo el tema dominante del arte, la tradición y los rituales, y la celebración anual del Día de los Muertos, el día de noviembre, en México y los Estados Unidos. Tradiciones y creencias precolombinas. Para las culturas precolombinas, la vida y la muerte no eran dos estados independientes de ser. La muerte era una parte importante del ciclo de la vida, a través de la cual la vida nueva era creada. El Día de los Muertos también puede estar relacionada con la naturaleza cíclica de la agricultura, porque los árboles, las plantas y los cultivos crecen desde el suelo en el que fueron enterrados los difuntos. Entonces, para los antiguos mexicanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinadas por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. Las principales civilizaciones representativas del área mesoamericana, aztecas y mayas, desarrollaron una rica ritualística alrededor del culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó el precedente del actual Día de Muertos, en el que pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos. Miles de años antes de la conquista española, los grupos étnicos de la región, incluyendo olmecas, mayas, toltecas y aztecas, honraban a sus muertos con rituales, enterrándolos en tumbas con ofrendas que incluían cerámica, joyería, textiles, alimentos y objetos domésticos. Había meses especiales para honrar y conmemorar a los fallecidos. Las celebraciones se dedicaban separando según la edad y el modo de la muerte, como el ahogamiento, el parto o la guerra. Durante esos meses de celebración, los indígenas creían que los difuntos volverían y que tendrían que ofrecer regalos, flores, comida, incienso, las danzas y la música como una forma de ganar a su favor. Otro elemento característico dentro del significado de la muerte son los zompantlis, que significan muro, hilera o bandera de cabezas. Se les menciona en las descripciones de los conquistadores testigos de estas estructuras. Asimismo, se han localizado restos arqueológicos que son evidencia de esa costumbre. Las cabezas exhibidas en los zompantlis eran de los individuos sacrificados en honor a los dioses, la mayor parte de ellos cautivos, y también de los Ixiptla, o representantes de los dioses. Los cráneos generalmente se ensartaban mediante un agujero que se hacía en las sienes, y algunos después de haberles quitado toda la carne y otras veces dejándoles la piel y el cabello. Hay algunas descripciones o ilustraciones en las que las cabezas muestran los rasgos faciales y el cabello. Incluso los españoles fueron sacrificados por los indígenas y colocados como trofeos en los zompantlis, junto con las cabezas de algunos de sus caballos, como lo describe Bernard Díaz del Castillo. La llegada de los españoles. La fusión. Al llegar los conquistadores, el culto a la muerte se fusionó con la religión católica, dando origen a la tradición del Día de Muertos, que se celebra el 1 y el 2 de noviembre de cada año. Aunque la llegada de los españoles cambió drásticamente la vida de los pueblos indígenas, sus creencias no desaparecieron. En cambio, los clérigos españoles compararon a los dioses indígenas a los santos católicos. Después de la muerte. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados o inframundo, también llamado Xomayán, término que los españoles tradujeron como infierno. La ofrenda. Darle la bienvenida a los espíritus que regresa es celebrado en los hogares con la creación de ofrendas. La calidad y el grado de ornamentación de las ofrendas depende de las tradiciones regionales, la familia y la riqueza individual, muertes recientes o la cosecha del año. En la ofrenda, los objetos principales son un símbolo de los elementos de la vida: agua, viento, fuego y tierra. El agua se sirve en una jarra de barro o vidrio para saciar la sed del espíritu de su largo viaje.
El fuego está representado por las velas encendidas. El viento se representa con el papel picado, tejido papel con recortes. La tierra está representada por la comida, por lo general pan de muertos. Otras ofrendas incluyen mole, fruta, chocolate, atole, juguetes, calaveritas de azúcar e incienso de copal. Las calaveras dulces son el elemento más emblemático de un altar. Esta tradición se deriva de la Iglesia Católica, que hace siglos utilizaba arte de azúcar para decorar altares religiosos. Las familias hacen calaveras dulces para hacerles regalos azucarados a los espíritus que visitan sus ofrendas. La música y el baile. La música y el baile son elementos importantes de la tradición de Día de los Muertos. Mariachi, corridos, jarochos, sones tradicionales se encuentran entre la música que se realiza en honor a los espíritus. En México, las danzas tradicionales como la danza de los viejitos y la danza de los tecuanes, también se realizan danzas de los tigres jaguares. Añaden color y sonido el Día de los Muertos. La muerte con humor. Dicen que los mexicanos nos encanta hablar de la muerte. Cargamos con nuestra calaverita en el costado izquierdo, hablamos con ella y hasta nos mofamos de ella. La llamamos de 1000 maneras: la calaca, la catrina, la huesuda, la parca, la dientona, la flaca, la pálida, la pelona y hasta la tía de las muchachas. Tienen un referente mortuorio. La forma de festejar es muy importante. La visión iconográfica sobre la muerte en México son notables debido a ciertas características especiales, como el sentido solemne, festivo, jocoso y religioso que se ha dado a este culto, el cual pervive hasta nuestros días. ¿Qué es la Catrina? La Catrina, creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, originalmente se llamaba la calavera garbancera. Esta palabra provenía de los vendedores de garbanzo, que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. ¿Cómo se llama a la muerte en México? Una frase popular entre los mexicanos y algunos países latinos en relación con una persona conocida y recientemente fallecida es: se lo llevó la calaca, lo que literalmente significa que la muerte se lo llevó. Frases que significan morir. Lo sacaron con los pies por delante. Lo cafetearon. Ya chupó faros. Le están dando de comer a los gusanos. Ya se petateó. Ya se lo cargó pifas. Ya felpó. Ya peló gallo. Anda echando flores por el ombligo. Calaveritas literarias. El espíritu burlón hacia la muerte se manifiesta en la Catrina. También se ven en la tradición mexicana de compartir calaveras literarias. Textos cortos con origen del siglo XIX que retratan la realidad de una situación, persona o país con un estilo irreverente. Ejemplo: a los alumnos. Los alumnos se murieron. No es difícil de entender. Se murieron de tristeza porque no pudieron aprender. El Día de Muertos en los Estados Unidos y nuestra época actual. La celebración contemporánea del Día de Muertos surgió durante el movimiento chicano y se ha convertido en parte del mosaico cultural en Estados Unidos en las últimas décadas. Una amplia gama de actividades de celebración en diferentes centros culturales y comunitarios. Los niños aprenden sobre la tradición del Día de Muertos en las aulas, o los estadounidenses tienen la oportunidad de experimentar las celebraciones en México a través del nuevo turismo cultural. Hoy en día, las ofrendas combinan elementos tradicionales como calacas, calaveras, velas eléctricas, marcos de fotos digitales. Las ofrendas pueden honrar a los miembros de la familia o íconos de la cultura pop, como Frida Kahlo, Celia Cruz, Pedro Infante. Pueden ser declaraciones personales de pérdida o pueden hacer declaraciones sociales y políticas. Aunque el Día de los Muertos continúa siendo transformando en muchas formas, el sentido subyacente de compromiso a honrar a los difuntos y seres queridos para celebrar la vida y la muerte se ha mantenido. Hermoso huipil llevaba Llorona, que la Virgen